Vamos a hablar de los miembros de la iglesia. Cuando digo los miembros de la iglesia, vamos a referirnos en una forma local, pero sabemos de que para ser miembro de la iglesia, en sentido general, es recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así es que, hermanos, hoy vamos a hablar de esto, los miembros de la iglesia. Ahora, en primer lugar, vamos a ver los requisitos para ser miembro. ¿Qué requisitos hay para ser miembros? En primer lugar, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Para ser miembro es un requisito indispensable. Si alguien no ha recibido a Cristo, no es miembro ni de esta ni de otra. Amén. Así que para ser miembro de la iglesia, hermanos, es imperativo aceptar al Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hay una diferencia en ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Las criaturas de Dios somos todos los seres humanos porque Dios nos ha creado. Pero para constituirse en hijos de Dios hay que recibir a Jesucristo como el Salvador personal de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. O sea que somos engendrados de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, de esa manera llegamos a ser hijos de Dios. Y este es uno de los requisitos importantes, hermanos, imprescindibles para ser miembros de la iglesia. Hay que aceptar a Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador. Otro de los requisitos para ser miembro es estar debidamente casado. Bueno, hay miembros asistentes, le podemos llamar, pero miembro activo de la iglesia es aquel que está casado. Hay otros hermanos que están en proceso, ¿verdad? Pero para ser miembro activo, hermano, hay que estar debidamente casado. Primera de Corintios 6:9, si usted lo tiene ahí, vamos a ver qué dice este pasaje. Primera de Corintios 6:9. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, y ahí sigue otra gran lista, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, este pasaje. Estar debidamente casado es importante, hermanos, siempre, porque Dios mira la relación conyugal, la mira bien dentro del estado del matrimonio. Amén. Porque Dios instituyó el matrimonio con ese propósito de la unidad de la familia, la unificación de la familia. Así es que, y Dios da ese mandato y esa institución porque quiere bendecir y quiere guardar a la familia. Ya ve cuánto estrago hay en las separaciones, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando las familias se mantienen unidas y no piensan en el egoísmo, sino piensan en cómo llevar adelante esa gran empresa que el Señor les ha dado, que es la familia. Entonces, hermanos, es cuando vamos a tener una sociedad mejor, una sociedad, hermanos, donde va a ser más positivo todo. En este tiempo, pues ustedes ven los resultados de cuánta inseguridad y temor en los hijos que se crían sin uno o sin el otro padre, es tremendo. Por eso nosotros creemos todavía en
hermanos, el matrimonio. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, habla de estar debidamente casado. Y esta palabra debidamente casado, cuando los hermanos que comenzaron a hacer quizás las reglas para la iglesia, tomaron base bíblica, tomaron, hermanos, siempre la palabra de Dios para apoyarse con lo que ellos estaban tomando como reglas o normas dentro de una iglesia. Siempre la Biblia es la regla infalible para nuestra fe y para nuestra conducta. ¿Cómo vamos a conducirnos? Necesitamos, hermanos, apoyarnos en la Biblia. Sí, hermano. Quiero hacer una pregunta, porque siempre he tenido una duda. Sí. ¿Está debidamente casado que solamente está en unión civil o hay que estar casado por los dos? Si está casado por lo civil, está bien casado delante de Dios. No hay problema. Así es que, hermanos, cuando usted puso la firma o fue donde el abogado o fue a la alcaldía o al registro civil, como se llame en su lugar, pero ya está asentado ahí, desde allí Dios lo miró como casado. Usted está bien casado. Y cuando viene a la iglesia es recasado. No, pero no de que se casa 2 veces, sino que bien confirmado en que está en un estado conyugal bien con Dios. Amén. Así que si aquellas personas dicen, no, pero es que yo no me he casado por la iglesia, está casado, ¿verdad? Y su relación es legítima, ¿verdad? Así que, hermano, pero un día de estos, el Señor nos está moviendo a esto, a hacer matrimonios colectivos. Aquellos que se casaron por lo civil, pero ellos quieren tener una ceremonia dentro de la iglesia. Vamos a casar varias parejas, hermanos. Y ya lo hemos hecho acá, que hay resultados de algunos hermanos que se casaron de esa forma. Y mire, y es ventajoso. Uno cada vez hay que pensar, hermano, en algo importante. Primeramente es económico. ¿Cuántos dicen amén? Es económico, hermano, pero cuando se casa una pareja, vaya a saber usted cuánto se gasta. Porque hay que buscar el local, la comida, la decoración, el pastel, quién trae la Biblia, quién trae los ramos, quién trae las chongas, quién trae, bueno, de todo. Hay que buscar para todo. Entonces, hermanos, aquí es económico. Aquí se hace una celebración bonita y entre todos, ¿verdad? Se puede hacer de esa forma, pero no se puede casar aquí sin antes no estar registrado allá en el condado acá, lo que es la alcaldía en nuestros países o el registro civil. Así es que lo primero es por las leyes civiles. Amén. Después, hermanos, pasamos a la bendición de la iglesia. Bueno, pero esta clase no es para matrimonios, hermano. Nada más que lo tocamos porque hay que estar debidamente casado. El hermano tocó un punto muy importante y yo creo que ya está entendido, ¿verdad? Así que si está casado en el registro civil, está casado. Amén. Hubo un testigo por ahí, porque siempre ellos piden un testigo, ¿verdad?, que esté allí presenciando que aquella unión ha sido legítima. Debidamente casado también, no estamos hablando de matrimonio, pero voy a aprovechar. Estar debidamente casado es casarse un hombre con una mujer, porque así se cumple el propósito de Dios de crecer y multiplicar, o llenar la tierra y sojuzgarla. Amén. Ya no digo más, hermano. Ustedes lo entendieron. Y esto va para otros lugares, sí. Aceptar a Jesucristo, estar debidamente casado. También, en tercer lugar, hermanos, haber aceptado nuestra forma de culto a Dios. Para ser miembro de la iglesia local, hermanos, hay que aceptar nuestra forma de culto. Porque alguien puede estar acá y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Lo que puede hacer esta persona es quizás orar a Dios y ver de qué manera esta persona es satisfecha en algún lugar.
donde quizás se le llenen los requisitos. Pero hermanos, es difícil unificar los criterios cristianos, porque nosotros venimos de aquí de Latinoamérica, de países distintos, e incluso en un mismo país tenemos formas distintas de culto, de cómo adorar a Dios. Todas las formas de culto, hermanos, lo único que tienen es cambios. Algunos aplauden, otros no aplauden. Otros quizás levantan la mano. Allá no hay que levantar ni las manos. Otros dicen gloria a Dios, aleluya. Hay lugares donde no lo dicen. Hermano, eso no es trascendental. Lo importante para ser salvos es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Las demás son formas de culto. ¿Cómo lo hacemos? Algunos tienen aquí al lado izquierdo o a este lado solo mujeres, aquí tienen solo hombres. En algunos se cubren la cabeza, en otros no se cubren. Respetamos todo eso. Pero hermanos, cuando venimos y estamos acá, es importante, yo les digo a las personas, ¿verdad?, que siempre, ¿verdad?, incondicionalmente asistan, porque algunas personas me han dicho, hermano, quisiera serme miembro, y tal vez tienen una o dos reuniones. Yo lo que les digo, quédense un momentito más y vean si les parece, ¿verdad? Y ustedes después sacan conclusiones. Y si es aquí, pues bienvenido. Pero ya que están estas personas, yo sé, hermano, que es difícil para personas adoptar una forma de culto cuando allá en su iglesia tenían otras formas. Y entonces decimos esto, ¿por qué? Para contrarrestar aquello de que la persona después, ya en medio culto, ya en reuniones, diga, mire, en mi iglesia no le hacíamos así. Ese hermano está equivocado. Entonces, hermano, por eso es importante ir viendo. Ninguna iglesia va a tener la forma exacta. Aquí lo que establecemos nosotros son formas de culto. Pero, hermanos, lo importante en esto, hermanos, es aceptar al Señor Jesucristo, agradarlo, adorarle con todo nuestro ser. Lo demás, si aplaudimos, no aplaudimos, si saltamos o no saltamos, si aplaudimos o no aplaudimos, si gritamos o no gritamos, si nos tiramos allí o no nos tiramos, postrados, son formas distintas. Fíjese que cuando yo estaba, yo acepté en 1979 al Señor Jesucristo, en enero de 1979. Y entonces si había aquello de muchachos, ¿verdad?, que quería andar acá, quería allá, y quería, hay vigilia allá, vamos a aquella vigilia. Que por allá tienen un convivio, vamos a aquel convivio. Y hermanos, no pensábamos que si era iglesia de nuestra organización, nosotros todavía no teníamos todavía la instrucción. Pero andábamos aquí, íbamos allá. Pues una vez nos fuimos a meter a una iglesia que había vigilia. Ellos hicieron una vigilia. La iglesia se llama Misión Centroamericana. ¿Han oído de eso por allá? Es lo que es la presbiteriana aquí, algo así. Y nos vamos a la Misión Centroamericana. Yo he oído muchos predicadores de allí, excelentes predicadores. Hermanos, una maravilla. Había un hombre que se llamaba Eliseo Hernández Echegoyen, tremendo para predicar, pero una palabra que llenaba. Y era de la iglesia centroamericana, pero yo me vine a dar cuenta después de sus formas de culto. Pero cuando llegamos a la vigilia, llegamos como 5, que nos habíamos convertido y andábamos con fuego, ¿verdad? Andábamos buscando vigilias y todo, y ahí estábamos en la vigilia. Y cuando empiezan a cantar, no aplaudían ahí, y nosotros dándole los 5 nada más. Y gloria a Dios, aleluya, y al rato nos vamos sintiendo extraños. Gloria a Dios, aleluya, los 5. Alabado Dios, los 5. Aplaudían bien, se oían los 5 aplausos ahí. Como no teníamos instrucción, no sabíamos, y por ética las personas no nos dijeron nada, pero sentíamos cuando les dije.
vea que se mira, se siente todo eso. Entonces uno dice, no, no, aquí es otra forma. Entonces apacíguate, Jorge. En mis adentro, ¿verdad? Y aquí nos fuimos tranquilizando para poder, hermanos, respetar, porque allí era la forma, porque yo podía hacer otra cosa también con los hermanos. El espíritu no debe estar amarrado ahí, yo le puedo dar allí. No, pero tengo inteligencia. Por ética, por respeto, en ese lugar no lo voy a hacer. Voy a salir bien contento con los hermanos. Cuando vaya a mi iglesia, allí sí le voy a dar. ¿Sí me entiende, hermano? Porque en esto también, pero la situación, hermanos, cuando hablamos de forma de culto, más bien nos queremos referir a normas que tenemos dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay formas que quizás van a ser o van a diferir de las formas que alguno de ustedes recibió en su iglesia. No las hacían, pero por eso, hermanos, hablamos de estos puntos doctrinales para unificar los criterios y seguir adelante, porque no podemos seguir adelante victoriosos si siempre va a haber esa situación. En mi iglesia no le hacíamos así. Hay que, hermanos, adorar a Dios. Yo conozco un hermano que viene, él viene de El Salvador. Cuando está allá en El Salvador, él tiene su iglesia allá donde se congrega, que es muy diferente a la nuestra. Cuando viene acá, pues él viene a la nuestra acá, ¿verdad? Y aunque aplaudimos, él se pone a aplaudir. Aunque glorificamos a Dios, lo hace, pero allá en la iglesia donde él se congrega no lo hace. Y hoy que fue al campamento, tuvo una experiencia él, y me dice, yo voy con este canto acá, y que llevaba un canto en su corazón, pero allá donde él está no lo cantan así. Y entonces, ¿cómo le va a hacer? Pues no sé, pero la situación es esta, hermano. Las normas de culto son importantes, ¿verdad? Son importantes, o más bien la forma de doctrina. No sé si me doy a entender. Un ejemplo, yo respeto cuando alguien, una persona, una mujer, viene con velo, viene cubierto el cabello, es respetarlo, porque lo está haciendo para Dios. Amén. Y no me voy a meter en polémica acá, pero nosotros no lo acostumbramos. Si lo hace, para el Señor lo hace. Si no lo hace, para el Señor no lo hace. Eso no nos quita de ser cristianos, ni más cristianos ni menos cristianos. Es la propia convicción de la persona. Pero nosotros establecemos que no lo usamos. Si alguna de ustedes un día viene con velo, gloria a Dios, no hay problema. El asunto es de que nosotros no lo vamos a enseñar como doctrina. Pablo no lo dio como doctrina. Juzgad vosotros, le dijo a la iglesia. Juzgad vosotros mismos. Entonces, ¿por qué? En tiempo de Pablo no solamente estaban con judíos, sino que Pablo se fue a otras partes donde no tenían la misma costumbre. Entonces Pablo no iba a imponer una costumbre de un país, la iba a imponer a cada lugar donde iban, como cosa necesaria para salvarse. Entonces, hermanos, es haber aceptado nuestra forma de culto a Dios para ser miembro de la iglesia. Otro requisito es ser bautizado en agua. Es un requisito importante para ser miembro de la iglesia. Miembro en propiedad. Mateo 28:19 dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dijo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, es importante saber esto, que para ser miembro de la iglesia hay que ser bautizado. Podrán ser bautizados, hemos establecido también como norma acá. En otras iglesias pueden diferir de nosotros, pero podrán ser bautizados todos aquellos que hayan cumplido la edad de 12 años.
De 12 años arriba ya los bautizamos. Si está de 11 años no lo bautizamos. Ya de 12 años pues bautizamos de 12 años en arriba o adelante. Ya los bautizamos. Esa es una, podemos diferir, ¿verdad? Alguien pudiera decir, bueno, no, quizás hasta desde 20 arriba o qué sé yo, algo. Pero estas lo hemos establecido y muchas de las iglesias de la Asamblea de Dios lo hacen de esta forma. También un creyente puede ser recibido por carta de recomendación extendida por el pastor de otra iglesia de las Asambleas de Dios u otra organización. Siempre la recomendación es importante. Hoy hemos llegado a tiempos, los tiempos que hemos llegado es bien difícil porque el evangelio se ha extendido y a veces hermanos, personas vienen de otra organización. Lo que hacemos es como a veces si las personas no se contactaron con el pastor, sino que vinieron así, por eso nosotros más adelante vamos a tocar este aspecto, les damos 3 meses y pedimos esa información o una constancia, hacer constar de que ya son bautizados, que si están casados y todo eso para ya como para participar de privilegios, de ministerios. Es importante todo esto, ¿verdad? Entonces, es bien importante, hermanos, saber de que las personas están activas o han estado activas. Y también, hermanos, ¿por qué causa? A veces hablamos con las personas, ¿por qué causa se vinieron, verdad? Y hay muchas razones por qué las personas se mueven de algún lugar, ¿verdad? A veces son razones, ¿verdad? Uno no quiere saber los detalles, pero es importante saber las razones para conocer, ¿verdad?, las personas y poder también dar la consejería necesaria. Vamos a ver otro aspecto de esto, y es los deberes del miembro. Ya no solamente estamos hablando, de hermanos, de los requisitos para ser miembro, sino deberes. ¿Cuál es su deber como miembro de la iglesia? Si yo evangelizo, si yo le hablo a alguien, si yo le predico a alguien, no le voy a decir, mire hermano, congréguese ya aceptó a Cristo, congréguese en la iglesia que usted mejor le parezca. No, yo voy a decirle, lo evangelizo, lo invito, lo traigo a la iglesia porque aquí le puedo dar seguimiento, ¿verdad? Yo, otro de los errores que tenía yo, usted tal vez no lo tiene, yo lo tenía, de que predicábamos en una plaza allá, en un parque, en una plaza, y bueno, y cuando aceptaba la persona, pues mire, congréguese donde le quede más cerca. ¿Qué tal si la que le quedaba más cerca eran los testigos de Jehová? ¿Verdad? Lo mandaba para allá. Entonces uno como que decía, pues, lo importante es que no, entonces yo fui entendiendo de que no es así la cosa, no es de decirle congréguese allá, no, esforzamos, si ya aceptó, ¿verdad?, en traerlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí le podemos dar el seguimiento. Amén. Por eso, si se va a dar un tratadito, ese debe ir con toda la dirección de la iglesia. Aquí el asunto, el punto es darle seguimiento. Deberes del miembro. Uno de los deberes es llevar una vida consagrada al Señor, conservándose sin mancha de este mundo. Ya leímos un poco 1 Corintios 6, 9 al 11, donde habla que ni los injustos ni buenos. Otro de los deberes del miembro, aprender cómo llevar almas a Cristo. Dice ahí en Hechos 8:4 que los creyentes fueron esparcidos por todas partes, pero donde iban predicando la palabra del Señor. Amén. Así es que esa persecución les permitió a ellos difundir la palabra. Donde quiera que iban, hablaban de Cristo. Usted donde quiera que esté, usted siempre, aunque hable de otra cosa, siempre va a llevar el propósito de glorificar a Cristo o hablarles del amor del Señor. Amén. Aprender cómo llevar almas a Cristo.
En tercer lugar, otro de deberes del miembro es honrar, respetar y sostener debidamente a su pastor. Esta es una regla de todas las asambleas de Dios, ¿verdad? Honrar, respetar y sostener debidamente a su pastor. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Crean que esta doctrina pues no la estoy diciendo yo aquí porque esto es lo que son dentro de los reglamentos de la iglesia, para que la iglesia pueda marchar hacia adelante. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así que, hermanos, este era el consejo de Pablo, ¿verdad? Sobre los pastores, aquellos que estaban, hermanos, como en el liderazgo de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Cuando hablan de los que presiden en el Señor, está hablando de líderes, ¿verdad? Y no solamente los que presiden en el Señor y os amonestan, aquellos que también los regañan, ¿verdad? Dicen amén, hermano. Y yo creo que no dicen amén porque aquí no se le regaña a nadie, ¿verdad? Bueno, ahora, hermanos, también Hebreos 13, 17, si alguien lo tiene ahí. ¿Alguien tiene Hebreos 13, 17? Amén. Sí, léalo, hermano. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias, hermano. Todas esas citas se aplican a esto de honrar, respetar y sostener debidamente a su pastor. Ahora, otro aspecto importante es, o más bien otro deber del miembro, es sostener la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10. Sostener la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas. Este, hermanos, es el modelo que dejó el Señor para el sostenimiento de la obra sobre toda la tierra. Porque no podemos, hermanos, sostener la obra de Dios con obras de caridad. No podemos sostener la obra de Dios como pidiendo o recaudando en las esquinas de las calles. No podemos, hermanos, de otra manera. Dios dejó un modelo. En el Antiguo Testamento escogió a la tribu de Leví para que ellos ministraran en el altar. Por eso les dijo un proverbio: no pongan bozal al buey que trilla. Amén. Lo que hacía el buey, hermano, era trabajar. Tenía un molino, el buey tenía que ir moviendo algo que iba triturando el grano. Pero cuando lo iba triturando, hermanos, allí había comida, había paja, había de todo lo que lo trituraba, la paja iba cayendo ahí. Entonces, si le ponían bozal al buey, el buey solo iba a estar trabajando. El buey se iba a desmayar. El buey no se iba a alimentar, no iba a poder rendir. No iba a sacar los resultados esperados. Por eso Pablo les dice esto: no pongan bozal al buey que trilla, no pongan bozal al buey que trabaja. O sea que no le está diciendo bueyes a los pastores tampoco, sino que está tomando un ejemplo. Por eso Pablo dice: ¿creen que ustedes lo dijo por los animales o por nosotros lo dijo? Entonces, hermano, por esto lo dijo. La cosa, yo quiero con todo respeto que comprendamos algo. Cuando yo dije la palabra buey, yo creo que tiene un significado muy negativo en México.
Pero la palabra de Dios dice, no pongan bozal al buey que trilla. Yo pienso que lo estamos analizando en el buen sentido de la palabra. ¿Me entiende? Rápido nuestra mente vuela fuera del ámbito cristiano. Y entonces pensamos, qué terrible. No, estamos hablando con el sentido espiritual como ha sido diseñado por Dios. Ya ese vocabulario de allá para allá es otro sentido, es otra forma. Pero aquí, hermano, ese animalito que trabajaba allí tenía necesidad de comer, no le tenían que poner el bozal para que se mantuviera con energía y rindiera. Entonces, y esta es la forma, porque el culto a Dios requiere de todo eso. El sostener la obra de Dios requiere, hermanos, de todas estas cosas. Un domingo de estos, creo que hace 2 domingos, o el domingo pasado estuvimos hablando del sostén financiero de la obra. Hablamos ampliamente sobre ello. Y que la obra de Dios requiere, hermanos, de muchas cosas, ¿verdad? El pago del edificio, las aseguranzas del edificio, los vehículos o esos autobuses que nos transportan. Eso necesita mantenimiento, eso necesitan seguros, eso necesitan estar cada año, pagar los stickers. Hermanos, la propiedad tiene que mantenerse, entonces, cada cosa, gas, luz, agua y todos imprevistos, todas esas cosas, hermanos, hay que cubrir todo eso, y esa es parte del sostén financiero de la obra. Entonces, hermanos, y dentro de todo eso entra ahí también el pastor, dentro de todo eso. Pero dentro de eso hay una asignación de un salario al pastor, no todo eso, sino que se asigna una cantidad de acuerdo a los tiempos que se viven, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, también se pagan todas las responsabilidades, los compromisos y las necesidades de la iglesia. Todo eso conlleva, hermano, a la obra de Dios. Vamos a leer allí, hermanos, en el libro de Números, yo creo que di estas citas bíblicas. Números 18. El versículo 20. Números 18, 20. Oye, y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Lo que pasa acá es que Dios le había prometido que liberaría a Israel de la esclavitud en Egipto, y así lo hizo Dios. Después de 400 años lo liberó, y ahora que Israel ha salido por el desierto, donde ellos no tienen vivienda, donde ellos no tienen nada. Esta gente no era dueña de nada. Salió con las pocas cosas que lograron traer, pero venían como nómadas a vivir de cualquier manera en el desierto. Por eso es que Dios los cubrió. Cuando debajo del sol se hizo una nube el Señor para guardarlos del calor calcinante en el día. Ya imagina el calor en el desierto. Pero por eso se hizo una nube el Señor para protegerlos. Y en la noche, para alumbrarlos, se hacía una antorcha, una llama de fuego grande. Eso era la protección de Dios. Pero ahora,
cómo se iba a sostener el pueblo. Dios les envió maná, pero cuando llegan al monte Sinaí, comienza a dar las leyes Dios. Un pueblo que no tenía leyes, un pueblo solo que había venido con la fe en Dios. Pero cuando llegan al monte Sinaí o al monte Horeb, allí Dios le da a Moisés los mandamientos y los mandamientos a todo Israel. Entonces ya con los mandamientos, ahora ya hay una ley por la cual se va a regir el pueblo. Y les dijo que iban por el desierto, pero no les dijo que iban sin propósito. Llevaban un destino, llevaban una meta. ¿Ustedes saben cuál era la meta que llevaban ellos? ¿Para dónde iban? Iban para una tierra que fluye leche y miel, o tierra prometida. A la tierra prometida. Entonces, pero tenían que pasar por el desierto. Y ellos llegaron. Moisés solo vio la tierra. Subió al monte Nebo y desde allí la observó, pero le dijo: tú no entrarás. Pero después su sucesor fue Josué. Y Josué entró y comenzó a conquistar aquella tierra. Por eso cantamos nosotros: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Dios nos dio. Ese canto viene, hermanos, de la conquista que los hebreos estaban haciendo en Canaán. Conquistaron a Jericó, Jai, al Jebuseo, al Jerjeseo, al Fereceo, bueno, y a los demás, ¿verdad? Hermanos, conquistaron Canaán. Y a todos aquí venía lo maravilloso. La promesa del Señor se cumple. Les da la tierra prometida, pero ¿cómo lo va a hacer? Va a haber una distribución equitativa. Josué tiene la tarea de poder repartir entre las 12 tribus de Israel. Tiene que darle sus parcelas, sus porciones por familia, y una distribución tremenda. Solo a una tribu no le dieron tierra. Es la tribu de Leví. ¿Por qué? Yo soy tu porción, le dijo Dios. Ellos van a ministrar en las cosas sagradas, en el tabernáculo. Los únicos van a ser los levitas. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso, ahora leyendo Números 18, verso 20, lo entendemos más. Ahora que han repartido la tierra, dice: y Jehová dijo a Aarón. Aarón fue el primer sacerdote establecido por Dios de la tribu de Leví. El primer sacerdote fue Aarón. A él lo estableció de la tribu de Leví, y de allí, de la descendencia de Aarón, tienen que venir todos los sacerdotes. Es decir, de la tribu de Leví. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. O sea, de la tierra de cada tribu, de las 11 tribus, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, le dice Dios, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, Leví se iba a ocupar en todas las cosas sagradas, porque el propósito de Dios es que Israel fuera luz a las naciones. Pero por eso era un pueblo que tenía que crecer, un pueblo en la teocracia. Iba a crecer bajo el conocimiento de Dios, la enseñanza de Dios, y esa enseñanza de Dios tenía que esparcirla a todas las naciones. Es como la iglesia. Ya Jesús ya no nos llama de esa forma, pero el mismo principio es, nos dice a nosotros: ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad? Vosotros sois la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Y vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Aleluya.
Entonces eso era Israel, tenía que ser como luz a las naciones. El problema de Israel que se empezó a involucrar en la idolatría de los cananeos. Y ahí es donde se perdió Israel. Pero el propósito de Dios era que creciera bajo las reglas y el conocimiento de Dios. Y quienes iban a ser los encargados de ese cuidado, de darles el conocimiento de Dios, eran los levitas. Entonces, y así hoy en el Nuevo Testamento, en la iglesia, por eso Pablo toma como base todo aquello que sucedió en los levitas para el sostenimiento del culto a Dios. Ok, vamos a otro deber del miembro. Ya sabemos que es sostener la obra de Dios con sus diezmos y ofrendas. El diezmo ya saben qué es, ¿verdad? El diezmo es la 10ª parte del ingreso de una persona. El 90% es de la persona y el 10% le corresponde a Dios. Las ofrendas pueden variar. Las ofrendas, hermanos, puede ser lo que siente en el corazón ofrecerle a Dios. Pues aún en sus ofrendas, hermanos, hay personas que pueden incluso dar más. ¿Por qué? Porque lo ofrecen, pero cada uno en base a eso dé como propuso en su corazón. No lo dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que lo hace con alegría. Bueno, otro de los deberes del miembro es asistir a los cultos y a la escuela dominical con puntualidad y constancia. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que, hermanos, el asistir a los cultos es muy importante. Venimos a adorar a Dios. No, eso no significa que Dios esté solamente aquí en este edificio que hemos designado para adorar al Señor. Dios, donde le busquemos, allí está Él. Amén. Bueno, pero este lugar lo hemos destinado para venir a reunirnos y convivir con los hermanos, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Digo esto, ¿por qué? Porque hay personas que escuchan la voz del enemigo, de muchos que pregonan o tienen su concepto de no ir a la iglesia o no congregarse, y transmiten esto a otras personas y otros se lo creen. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si el escritor a los hebreos, aunque yo creo que es Pablo, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué es importante eso? Alguien que esté en la casa y simplemente no quiere ir y quiere poner pretextos y se quiere poner a la defensiva, si alguien le pregunta: ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Te estuvimos esperando. No es necesario estar allí en la iglesia todos los días para el salmo. Aquí puedo adorar a Dios en mi casa, y que cada día ya no va a ir a la iglesia porque en su casa lo va a adorar. Ya está siendo parte de, hermano, de lo contrario que dice la palabra divina. Ahora, cuando una persona piensa así: aquí en la casa lo puedo adorar, esta persona, déjenme que se los diga, espérenme con paciencia solo este minutito, ya nos vamos. Mire, si una persona piensa así: no necesito ir a la iglesia, aquí lo puedo adorar, esta persona en ese sentido está pensando solo en ella misma. Es egocentrista, es egoísta. ¿Por qué? La Biblia, hermanos, nos invita a nosotros a congregarnos. Hermanos, y en la reunión de los santos es donde nosotros vamos a crecer en la fe. Con la asistencia suya a la iglesia, aunque usted no lo sepa, usted está fortaleciendo la fe de otro hermano. Cuando yo le veo a usted dentro de la iglesia, o ustedes se miran, qué bueno que vinieron, y cuando no es cierto que cuando usted ve que está lleno todo esto, dice, se alegra más y hasta le dan más ganas de cantar, ¿verdad?
Cuando casi no hay hermanos y no han venido, como que no queremos comenzar todavía. Porque pensamos, "Ay, solo esperemos que vengan más". ¿Por qué? Porque a veces sentimos, hermanos, de que falta. Pero cuando vemos, hermanos, la reunión de los hermanos, nos sentimos fortalecidos todos. Yo me alegro cuando veo a cada uno de mis hermanos y digo, qué bueno es ver a hermana Elsa aquí. Qué bueno es ver a los hermanos Vargas acá, los hermanos ricos. Yo me enriquezco también. ¿Por qué, hermanos? Digo, de los hermanos perseveran, y eso anima a otro. Cuando usted ve a otro, se anima más. Y cuando otro que se había ausentado por enfermedad o por algo, no es cierto que cuando viene usted se alegra. ¡Ey, aquí está el hermano! Aquí está la hermana, quizás está enferma. Estaba pasando algo, pero se vino y es alegría. Pero el que dice que va a adorar a Dios en casa, lo hace hoy, después lo hace, ya se acostumbró. Y entonces esa persona piensa en ella misma. Piensa de que no importa, ¿verdad? Congregarse. Él es salvo y todo así. Miren, hermanos, la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ¿cómo va a sobrellevar las cargas de los otros? Entonces aquí sí, cuando nos damos cuenta del problema, hermanos, oren por este problema. Entonces estamos sabedores de aquello, empezamos a orar, empezamos a interceder los unos por los otros. Amén. Amén. Dijo el Señor, hermanos, que si dos de vosotros se pudieren de acuerdo para algo que pidieren, les será hecho por mi Padre. Es importante congregarse, hermanos. Algunos después, cuando no se congregan, se van habituando a esa situación y van escuchando ese mensaje de no asistir, de no congregarse. Hermanos, es un espíritu contrario a la voluntad de Dios. David, siendo el rey, siendo la autoridad máxima, él dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque él sabía lo importante. Un verdadero adorador va a querer estar adorando en la congregación de los santos, juntamente con ellos al Señor. Y él dijo también, David, una cosa he demandado a Jehová. En otras palabras, he tomado una decisión y lo he hecho delante de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová algunos días de mi vida. Todos los días. ¿Verdad? Imagínese que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cómo le va a ese para el que se quiere quedar en casa? Yo sé de que hay cuestiones, hermanos, de que nos quedamos en casa por enfermedad. Eso es válido, porque estamos indispuestos. La cosa, la premeditación y tener ya la intención de no congregarse es estarse debilitando espiritualmente. Y cualquiera que le predique ese mensaje, venga a David, venga aquí a Hebreos, lo importante que es el estarse congregando con los demás. Cuando los discípulos oyeron el mensaje de Jesús, que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta ser llenos, hasta no ser llenos del Espíritu Santo o de la promesa del Padre. Yo le digo que si uno de ellos no hubiera estado allí, se hubiera lamentado, pero todos ellos estaban allí. Todos los discípulos obedecieron al Señor. No se muevan de Jerusalén hasta no ser llenos con la promesa de mi Padre. Si el Señor les mandó, estén allí juntos, manténganse unidos, esperando. Y nosotros estamos esperando la venida del Señor. Amén. Mantenga siempre ferviente, siempre unido, alimentándose. Una vez más, si en ese día de Pentecostés se le ocurre a Pedro, no, hoy no voy a ir, pues no, ya, que se reúnan los hermanos allá. Yo voy a dar mi pescadita por allí. Y se lleva a otros 3 por allá, como le dijo, no es necesario estar entre ellos. Si ellos se van allá y no están en el lugar donde el Señor les dijo,
hermanos, otra historia sería. Pero hermanos, recibieron todos la llenura y el bautismo del Espíritu Santo porque estaban todos en el lugar que Cristo les dijo. Si el Señor Jesucristo viene, claro, Él nos va a levantar si estamos en la casa, si estamos en cualquier lugar, pero si hay pensamientos de que ya no queremos, entonces ya es un problema. La cuestión aquí, hermanos, es estar, hermanos, involucrándonos, llenándonos más de las cosas de Dios. Aleluya. Más de Dios. Menos, hermanos, menos alejamiento, más acercamiento. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Así es que, hermanos, necesitamos acercarnos a Dios. Vamos a llegar hasta acá, hermanos, con este punto: asistir a los cultos y a la escuela dominical con puntualidad y constancia. La escuela dominical, ¿por qué? Es allí donde recibe instrucción la iglesia. En la escuela dominical estamos todas las edades, desde los de Salacuna hasta los adultos estamos en enseñanza, y allí podemos preguntar, podemos decir: ¿y qué es esto? Y todo, y la iglesia está siendo instruida. Amén. Hay lugares donde no se da escuela dominical. La escuela dominical es la iglesia en instrucción, la iglesia en enseñanza, ¿verdad? Es importante todo eso. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos